James Francois Leonard nació en Versalles, París, el 10 de agosto de 1924 y murió el 21 de abril de 1998. Fue un filósofo, sociólogo y teórico literario francés. Sus obras abarcaron temáticas muy variadas como el arte posmoderno y moderno, la música, la crítica, la comunicación, la epistemología, la literatura e incluso el cine. Uno de los principales aportes de Leonard fue su noción sobre el concepto de posmodernidad. Para el autor, el posmodernismo consistía en unas formas de pensamiento carente de criterios y moldes. De igual forma, afirmó que la posmodernidad se caracteriza por su incredulidad frente a los metarrelatos que han configurado a la humanidad a lo largo de la historia. Para Leonard, el posmodernismo es consecuencia del fracaso de tres notables concepciones humanistas, las cuales se habían introducido en las comunidades como verdades absolutas durante los últimos siglos. La primera de ellas es la política liberal nacida durante la Revolución Francesa. Este ideal no dio resultado ya que en la actualidad las sociedades son manipuladas por los medios de comunicación y por el poder. La segunda es la búsqueda por el mejoramiento económico mediante el trabajo. Y el tercer fracaso de la modernidad sería el marxismo, el cual se convirtió en el alimento principal de la política. Para Leonard, el fracaso de estos tres ideales ocasionó que las sociedades se debatan entre una fuerte melancolía y la certeza de que estos principios ya no resultan ni útiles ni creíbles. Uno de los conceptos más empleados por Leonard dentro de la materia estética fue el de lo sublime. Esta noción consistía en la ansiedad placentera que enfrenta el individuo al momento de visualizar, por ejemplo, un paisaje salvaje. En líneas generales, el concepto de lo sublime involucra un choque entre dos nociones, la razón y la imaginación. Según Leonard, esto ocurría por la energía libidinal, la cual se refiere a los deseos inconscientes que se presentan en la conciencia y que responden al concepto de líbido procedente de las teorías psicoanalíticas. A continuación, se presentan algunas frases más famosas dichas por Leonard. Ni el liberalismo económico o político ni los diversos marxismos salen incólumes de estos dos siglos sangrientos. Ninguno de ellos está libre de acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad. El conocimiento científico es un tipo de discurso. Debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios. Eso es posmodernismo. En el momento en el que el conocimiento deja de ser un fin en sí mismo, su transmisión ya no es responsabilidad exclusiva de los académicos y estudiantes. Jean Baudrillard nació el 27 de julio de 1929 en París. Falleció el 6 de marzo de 2007. Fue un filósofo y sociólogo crítico de la cultura francesa. Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. Comenzó a interesarse por la política a partir de la Guerra de Argelia en el 60 y en el 63 publicó crítica literaria en la revista L'Institut Moderne de filosofía existencialista. En los años 1960 sostuvo que las teorías marxistas habían quedado desactualizadas. Según su pensamiento, la nueva base del orden social era el consumo y no la producción. El estructuralismo le permitía describir la dinámica del consumo, basada en adquisición de signos antes que de objetos. De esta forma, no se le ofrece al consumidor un objeto en relación a su función empírica, sino a través de su significado colectivo. Prestigio, opulencia económica, estar a la moda, pertenecer a cierto grupo social, entre otros. Para Baudrillard, en el mundo que nos ha tocado vivir, la realidad ha sido sustituida por una hiperrealidad, en la que la historia no existe, ya que nos movemos en un simulacro de realidad, diríamos, en una realidad virtual. Algunos de sus postulados. Lo más requerido hoy en día no es una máquina, ni una fortuna, ni una obra, es una personalidad. Nadie puede nada contra esa circularidad de masas y de la información. Cada una de las dos fenómenos está hecho a la medida del otro. Ni la masa tiene opinión, ni la información informa. Una y otra siguen alimentándose monstruosamente. La velocidad de rotación de la información aumenta el peso de las masas y no es, en absoluto, su toma de conciencia. Este paradigma del sujeto sin objeto, del sujeto sin otro, se descubre en todo lo que ha perdido su sombra y se ha vuelto transparente a sí mismo, hasta en las sustancias desvitalizadas, el azúcar sin calorías, en la sal sin sodio, en la vida sin sal, en el efecto sin causa, en la guerra sin enemigo, en las pasiones sin objeto, en el tiempo sin memoria, en el amo sin esclavo, en el esclavo sin amo, en el que nos hemos convertido. ¿Qué le sucede a un amo sin esclavo?
acaba por aterrorizarse a sí mismo, y a un esclavo sin amo acaba por explotarse a sí mismo. Hoy los dos están reunidos en la forma moderna de la servidumbre voluntaria, sujeción a los sistemas de datos, a los sistemas de cálculo, eficacia total, performance total. No hemos convertido en dueños, por lo menos virtuales, de este mundo, pero el objeto de este dominio, la finalidad de este dominio, ha desaparecido. Gianni Vattimo, filósofo y sociólogo italiano, nació en Turín el 4 de enero de 1936, figura destacada del pensamiento contemporáneo. Se le atribuye, entre otras ideas, la noción de pensamiento débil. Se formó en filosofía en la Universidad de Turín y luego en la de Heidelberg. Fue discípulo de Gadamer y es seguidor de esa corriente hermenéutica en filosofía. En 1964 se inicia en la docencia enseñando estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Turín, de la que llega a ser decano. Es miembro actual de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. Ha sido un asiduo colaborador en distintos periódicos italianos, en las que su palabra crítica es tomada como punto de referencia de citas en textos posteriores. Como político inició su trayectoria en el Partido Radicale, luego en Alianza por Torino y más tarde en Demócratas de Izquierda dentro del Parlamento Europeo, formación que abandonó en el 2004. Tomando como referencia la filosofía de la historia de Walter Benjamin, desarrollada especialmente en las tesis para una filosofía de la historia, en ese testamento filosófico el berlinés hace alusión a la historia olvidada de los perdedores y oprimidos que como ruinas han quedado al margen del relato histórico de los vencedores. Bátimo retoma esta idea para hacer la torsión hacia una praxis filosófica especialmente presente en sus últimas obras, en las que de un pensamiento débil se pasa a un pensamiento de los débiles, de inspiración benjaminiana, realizando así una singular reunión entre Nietzsche, Heidegger y Marx. Algunos postulados. Espero morir antes de que reviente todo. La tradición de la Iglesia Católica se basa en mantener a los fieles bajo amenazas terroristas. Los nacionalismos son una reacción de rechazo al futuro. Nuestro trabajo debería hacer soñar a la gente. La realidad no puede difundirse porque aún no ha sido discutida. Es una hipótesis corriente que no se falsificó.